Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Espero que ustedes como yo estemos muy atentos a qué nos quiere decir la palabra de Dios en el día de hoy. Oiga, hay algo tan magnífico y tan maravilloso, es la misericordia de Dios para con todos nosotros, para los que le queremos seguir y lo queremos obedecer y queremos estar con Él. Y es que Dios se revela a nosotros todos los días se revela de una manera importante. Como hoy, en este momento, Dios se va a revelar a los que lo quieran escuchar, a los que realmente quieran oír su palabra. A ellos Dios, de acuerdo a su infinita misericordia, se le va a revelar a ustedes. Pero ¿qué va a pasar? Algunos dirán, no, yo no quiero escuchar. A esas personas Dios les oculta todo esto, porque la palabra de Dios no es para todo el mundo. Aunque está escrita para todo el mundo, no todo el mundo quiere escuchar la palabra de Dios, porque la luz vino al mundo y el hombre prefirió la oscuridad. Y dos, porque Jesucristo dice en su palabra también, el que quiera oír, que oiga. Por eso muchos de ustedes no las van a querer escuchar. Y recuerden del evangelio del domingo pasado, te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los simples, a los niños, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Por lo tanto, el que quiera oír, que oiga. Y el que oiga, seguramente es Dios que se quiere revelar ante ti para que logres entender la palabra de Dios y la sigas. Pero si usted quiere cambiar de canal o no quiere escuchar esto, sencillamente vas a cambiar de canal, vas a cambiar para otra cosa y no vas a querer escuchar esto que voy a decir, porque a ti no se te va a revelar Dios en el día de hoy. Vamos a persignarnos entonces a los que se quedan, a los que quieren escuchar la palabra de Dios y quieren obedecer su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta historia es linda, es hermosa. Es prácticamente el final de la historia de José y de todo lo que hemos venido leyendo hasta ahora. Génesis 40 es un resumen. Dios cuidará de vosotros y os sacará de esta tierra. En aquellos días Jacob dio las siguientes instrucciones a sus hijos: cuando me reúna con los míos, enterradme con mis padres, en la cueva del campo de Efrón el Litita, la cueva del campo de Macbela, frente a Mambré, en Canaán, la que compró Abraham a Efrón el Litita como sepulcro en propiedad. Allí enterraron a Abraham y Sara, su mujer. Allí enterraron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí enterré yo a Lía. El campo y la cueva fueron comprados a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, recogió los pies en la cama, expiró y se reunió con los suyos. Al ver los hermanos de José que había muerto su padre, se dijeron: a ver si José nos guarda rencor y quiere pagarnos el mal que le hicimos. Y mandaron decirle: antes de morir tu padre nos encargó esto. Diréis a José: perdona a tus hermanos su crimen y su pecado y el mal que te hicieron, por tanto. Perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. José, al oírlo, se echó a llorar. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Pero José les respondió: no tengáis miedo, ¿soy yo acaso Dios? Vosotros intentasteis hacerme mal, pero Dios intentaba hacer bien para dar vida a un pueblo numeroso como hoy somos. Por tanto, no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros hijos. Y los consoló hablándoles al corazón. José vivió en Egipto con la familia de su padre y cumplió 110 años. Llegó a conocer los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, los llevó en las rodillas. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir. Dios cuidará de vosotros y os llevará de esta tierra a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y los hizo jurar: cuando Dios cuide de vosotros, llevaréis mis huesos de aquí. Palabra de Dios
te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué historia tan bonita, tantas cosas que hemos vivido desde el tiempo de Abraham y Lot, luego pasamos por Isaac, después de Isaac pasamos por Jacob y Esaú, y ahorita entre Jacob y José y sus hermanos que lo vendieron. Todas esas historias maravillosas las hemos vivido durante todas estas 3 semanas que han transcurrido. Y hoy prácticamente ya estamos cerrando este capítulo y se iniciará otro seguramente a partir de mañana. Pero José fue un hombre bueno. Le sirvió haber seguido a Dios todo el tiempo, haberle obedecido a Dios, y Dios le tenía un destino a él muy próspero, como era ser el administrador de todo Egipto. Los hermanos termina José perdonándoles el mal que le hicieron por haberlo vendido como esclavo a los egipcios. Y de todas maneras, mire lo que es sentir uno ese complejo de culpa. ¿Cómo es que José los perdonó cuando ellos fueron a pedir allá que les vendieran grano para llevarlos a Canaán? Y José los perdonó ese día, ya estaban perdonados. José les dijo: no sientan miedo, yo los perdono. Dios hizo el milagro, Él quería que yo viniera a esta tierra para salvar a Canaán y para que el mundo no muriera, y por eso yo seguí, fue el destino de Dios, y yo a ustedes los perdono. Pero el complejo de culpa los lleva a esta situación. A pesar de que pasaron los años, Jacob se hizo viejo, murió, lo enterraron, dice aquí que lo enterraron en la misma cueva donde quedó enterrado Abraham, Isaac y sus mujeres. Ahí termina Jacob con su mujer también. E Isaac pues hace exactamente lo mismo, con 110 años, y ellos sienten que todavía el complejo de culpa los persigue. El haber vendido a José, el de haberlo tratado como tan injustamente, a pesar de que ya José lo había perdonado, ellos creían que no, que era mentira, que José los iba a perdonar, y nuevamente José llorando los perdona. Hay un detalle muy bonito acá, que fue un sueño que tuvo José, y él se los había explicado de joven, y por eso fue que lo vendieron por envidia y por rabia. Entonces vinieron los hermanos, se echaron al suelo ante él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus siervos. Y José en su juventud les dijo: yo tuve un sueño con todos ustedes, soñé que ustedes se agachaban a mí y me glorificaban, que ustedes estaban todos alrededor mío y me glorificaban. Y mire cómo 20 años después o muchos años después sucede eso que había soñado José en su juventud, que sus propios hermanos lo veían y lo glorificaban. Y él tuvo varios sueños referente a ese mismo tema, donde los demás se inclinaban a adorarlo o a glorificarlo a él. Eso sucedió. Mire cómo suceden lo que ya estaba predestinado por Dios. Y José, la misericordia de José, habiéndolos perdonado hacía muchos años, el complejo de culpa de una persona hace creer que no es verdad ese perdón. Y nuevamente José le reitera que el perdón de él es verdad, y que Dios es la misericordia de todos, y que los deja a todos en manos de Dios para que Dios los fructifique y los lleve a la tierra prometida. Hoy día es lo mismo. Hoy día, cuando nosotros sentimos remordimientos por nuestros pecados, vamos y nos confesamos con el sacerdote, pedimos perdón por nuestros pecados, y la palabra dice que nos dejará más limpios que el rojo escarlata o algo así, nos dejará más limpios que yo no sé qué. El caso es que Dios borra todos nuestros pecados cuando vamos al sacerdote y nosotros pedimos perdón. Nos borra nuestros pecados y nuestras culpas, pero nuestros remordimientos nos hace creer que no, que Dios no nos ha perdonado, que Dios realmente sigue ahí con ese pecado. Esa es la misericordia de Dios, que Dios borra
borra todas nuestras culpas. Por eso lo importante de ir al sacerdote. Esa es la riqueza de nosotros los católicos y la vergüenza de los hermanos separados, que son incapaces de ir al sacerdote a pedir perdón porque piensan que es un hombre común y corriente, que es un hombre pecador igual que nosotros, que es un hombre que es quizás peor pecador que nosotros y que como nosotros vamos a ir a pedirle perdón. Pero como en la Biblia está escrito que todo hombre, todo sumo sacerdote será escogido entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por los pecados de los demás, y como es un hombre débil, estoy leyendo Hebreos 5:1, y como es un hombre débil, él también tendrá que hacer expiación por sus propios pecados. Luego, un sacerdote es escogido entre los hombres para representar a Dios aquí en la tierra, y él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene la facultad de perdonar pecados. La riqueza de nosotros los católicos es reconocer eso tan bonito, la misericordia de Dios. Y cada vez que vayamos donde el sacerdote a pedir perdón por uno de esos pecados que hemos cometido, Dios nos perdona y nos lo borra. No lo tiene en cuenta para nuestra vida futura, para el día último de nuestra vida, no, ya lo borró. Entonces eso es lo que los hermanos separados les cuesta trabajo creer, a pesar de que lo leen de la Biblia. Vamos a leer el Salmo 104 es un resumen. Humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor, recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. ¿Y qué hemos hecho durante estas 3 semanas? Exactamente lo que dice aquí. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y su poder. Buscad continuamente su rostro. Es lo que yo les dije hace un instante. Buscar continuamente su rostro es ir al confesionario y solicitar el perdón de sus pecados en el sacerdote. Buscar continuamente su rostro una y otra vez. Cada vez que pequemos, vamos donde el sacerdote, vamos donde el sacerdote. No importa los pecados que tengamos, pero busquemos el rostro del Señor. ¿Y dónde lo encontramos? En la misericordia de Él, en el perdón de los pecados, allá donde está el confesionario, allá está al lado del sacerdote, junto al sacerdote, y el sacerdote revestido de Cristo perdona los pecados, no en el nombre del sacerdote, sino en el nombre de Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buscar siempre la misericordia de Dios, buscar siempre su rostro, y esa forma de buscarlo es yendo al confesionario, muchachos. Y nosotros hemos estado proclamando las maravillas del Señor. ¿Qué hicimos desde Abraham hasta el día de hoy? Proclamar las maravillas del Señor, la misericordia del Señor con todos. Conocimos la historia de Abraham, la historia de Sara, la historia de Lot, la historia de Sodoma y Gomorra, conocimos la historia de Saúl, la historia de Jacob, conocimos la historia de Isaac y de Rebeca, y conocimos la historia de José y sus hermanos. Ha sido proclamando las maravillas del Señor. Pero ¿qué es lo que más hemos exaltado? La misericordia del Señor por cada una de esas personas que vivieron durante mucho tiempo. Y vamos a leer a San Mateo 10, del 24 al 33. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: un discípulo no es más que un maestro, ni un esclavo más que un amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No temed al que puede... temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre.
pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone en mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, han escuchado esta historia de este evangelio que tiene muchas cosas para decir. Muchas, muchachos, eso de lo que yo he venido aprendiendo del Padre Luis Toro a través de la apologética y de escudriñar las Escrituras, es lo que yo más quisiera que ustedes hicieran, escudriñar las Escrituras, descubrir lo que hay al interior de esas lecturas para que no comamos entero como casi siempre lo hemos hecho. Los que nos hemos sostenido en la Iglesia Católica ha sido más por tradición de nuestros padres que por entender las Escrituras mismas. Pero sin embargo hoy día, ya con las enseñanzas nuevas que hemos adquirido, ya Dios nos ha revelado que realmente estamos en la Iglesia de Cristo, que realmente la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, que no es una más de las 60.000 o 70.000 iglesias que andan por el mundo, sino que es la única iglesia que Cristo fundó hace 2000 años. Y en ese orden de ideas, felicitaciones a todos los católicos que se han sostenido. Ojalá ustedes cultiven más la fe, aprendiendo más a escudriñar la doctrina de Cristo. ¿Qué fue lo que Cristo le enseñó a sus discípulos durante esos 3 años? ¿Qué fue lo que les enseñó? Y todo lo que les enseñó está escrito aquí. Aquí está escrito. Este texto es una de las enseñanzas de Cristo a sus discípulos durante esos 3 años que Él los llevó de la mano. Recordemos, Él subió a la montaña y escogió a 12, a los que Él quiso, y llamó de primero a Pedro, y luego llamó a los demás, pero de primero llamó a Pedro, a Simón, el llamado Pedro, y así nombra a todos, pero da un nombre a una cosa específica, que llamó a Pedro de primero. En Mateo 16:18 le entrega a la iglesia, y eso es la riqueza que nosotros los católicos debemos aprender para transmitírsela a los demás hermanos católicos, para que ellos a su vez también se la transmitan a sus hijos, y de generación en generación nos sostengamos en la Iglesia de Cristo. ¿Qué ha pasado con los hermanos separados? Faltos de conocimiento. Vino un pastor mentiroso, los engañó, y ahora están creyendo que están en la verdadera iglesia, que no es la de Cristo, sino que en esa iglesia que fue un predicador o un pastor que se inventó leyendo malas escrituras, y ahora los tiene convencidos que están en la verdadera iglesia. Y yo les he advertido durante todo este tiempo que no hay un solo protestante, ni uno solo. No hay un solo protestante de las demás iglesias separadas de la Iglesia Católica que sea salvo, ni uno. Y esto yo lo hago como una advertencia a todos, y ojalá me estén escuchando hermanos separados, que se lo estoy diciendo yo, César Arturo Arias, que aquí en la palabra de Dios dice que no hay un solo protestante que se salve, a menos que regrese al redil de Cristo. Y muchos regresarán. Muchos, escuchando la palabra de Dios, dirán: he cometido un pecado que se llama el pecado de la apostasía, de apostatar y renegar de la única iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, y ahora me doy cuenta y regreso al redil de Cristo. Voy al confesionario, pido perdón, me sostengo en la Eucaristía y vivo en plena paz con el Señor. Pero quien se resista a creer, así está escrito. Los que crean se salvarán, y los que se resistan a creer serán condenados. Es que eso que estoy diciendo no es palabras de César Arias, sino palabras que están escritas aquí en la Biblia. Vamos a reflexionar sobre este evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, les está enseñando a sus apóstoles. Un discípulo no es más que su maestro, ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ponerse a estudiar, a aprender, ir a la universidad, y terminará sabiendo más que el maestro que le enseñó en primaria.
más que el maestro que le enseñó la secundaria. Solo le basta con ponerse a estudiar. Entonces el que era discípulo terminará siendo más que el maestro. Por eso no es más el maestro que el discípulo, sino que ambos son iguales a pesar del conocimiento, porque no le basta sino estudiar al discípulo para ser más que el maestro o igualarse al maestro. Y lo mismo dice el esclavo no es más que el amo, solo le basta que el esclavo comience a trabajar, consiga su propia herencia, consiga con el sudor de su frente trabajo, dinero, y terminará siendo igual que un amo. Terminará teniendo riquezas como el amo lo tiene. Solo le basta con luchar en la vida por conseguir y tener, y con la bendición de Dios para ser igual que el amo. Es lo que le está diciendo Jesucristo a los discípulos, dándole a entender que aquí en este mundo nadie es más que nadie. Ni el amo es más que el esclavo, ni el esclavo es más que el amo, ni el maestro es más que el discípulo, ni el discípulo será más que el maestro, sino que en este mundo todos somos iguales. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? Recordemos ese pasaje bíblico, cuando él arrojó el demonio de una persona que estaba endemoniada, y ahí mismo los fariseos dijeron: este no trabaja en el nombre de Dios, este trabaja en el nombre de Belcebú. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Pues bien, aquí Jesús lo está reclamando. Si al maestro, si al Hijo de Dios lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más no lo van a llamar a ustedes? Y les van a decir hasta loquitos y de todo, porque predican la palabra de Dios. No les tengáis miedo. Si el dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los criados? No les tengáis miedo, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, y nada hay escondido que no llegue a saberse. Y esto tiene que ver con un detalle que aquí a continuación lo va a decir. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. Jesús nos está dando a entender que hablemos siempre con la verdad, que seamos luz en el mundo, que actuemos siempre como unas personas íntegras, correctas, honestas, intachables, con principios y valores cristianos. Y entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, todo lo que nosotros digamos en la oscuridad, también lo podemos decir en el día y pregonarlo. Jesucristo era ese mensajero. Decía: vea, lo que yo les digo acá a esta hora de la noche o a esta hora de la madrugada, mañana salgan a decirlo a voz populi, porque nada que les estoy diciendo, se lo estoy diciendo en secreto, nada. Todo pregónenlo, y en voz alta. Y lo dice de dos maneras. Lo que os digo de noche, decirlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonarlo desde la azotea. Todo lo que Jesucristo nos ha enseñado no es oculto a los hombres, es para que nosotros lo divulgamos a voz populi, en común a la gente, y si tenemos parlantes, a todo volumen, para que todo el mundo escuche que Jesucristo es santo y que Él es el Señor, y que solamente el que obedece la palabra de Dios será salvo. Solamente el que obedece la palabra de Dios será salvo. Dígalo en plena plaza pública, que todo el mundo sepa que Dios es santo, que Cristo es santo, y que el que le obedezca a Él se salvará, y el que se resista a creer en Él será condenado. Díganlo, es lo que Jesucristo nos está diciendo, pero también nos está dando esa enseñanza hacia nosotros. Ustedes también, cuando actúen en la vida, utilicen siempre la verdad. Siempre la verdad. Jamás digan cosas que queden en duda. No, que siempre, cuando se refieran a César Arias, digan: he ahí a un hombre íntegro, he ahí a un hombre que realmente tiene valores y principios morales y cristianos, que es honesto, transparente, correcto, que sus decisiones son siempre llevadas a la gente, al bien y no al mal. Es lo que Jesucristo hoy nos está enseñando, y nos enseña una partecita que es esta: no tengan miedo a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Que cuando vayamos a la plaza pública a predicar la palabra de Dios, no tengamos miedo, así como yo lo estoy haciendo acá, pregonando la palabra de Dios y diciéndole a los pastores mentirosos,
a todas esas personitas que se pusieron a seguir esas doctrinas de demonios, que son más de 60.000 o 70.000. Aquí en la Unión están los que siguen la ministerial de Piraquive. No tendrán salvación si no se arrepienten de ese pecado. Los testigos de Jehová no tendrán salvación si no se arrepienten del pecado. Los adventistas no tendrán perdón de Dios si no regresan al redil de Cristo. Los testigos, los de la luz del mundo, los pentecostales no tendrán perdón de Dios si no regresan al redil de Cristo. Y no tengamos miedo de divulgarlo abiertamente, porque el Espíritu Santo es quien se los está divulgando. No tengan miedo, anúncienlo a voz abierta a todo el mundo. Y terminamos con esta parte. Y dice esta parte: no temed al que puede, temed al que puede destruir con el fuego el alma y cuerpo. Ténganle miedo al demonio. Ténganle miedo a los que se salieron de la Iglesia Católica. Ténganle miedo a los que están siguiendo doctrinas demoníacas. Ténganle miedo a esos que dicen que no hay que confesarse, que no hay que recibir la Eucaristía, que no hay que bautizar a niños, que no hay que hacer la primera comunión, que no hay que hacer la confirmación, que no hay que casarse por la Iglesia Católica, que uno puede vivir rejuntado, que uno puede vivir mujer con mujer y hombre con hombre. Ténganle miedo a ese que es capaz de quemar el cuerpo y quemar el alma. A ese es el que hay que tenerle miedo, al demonio. ¿Por qué? Porque dice acá: todo lo que ustedes hagan en la vida, todo Dios lo sabe, todo. Dios sabe todo lo que ustedes hacen. No se vende un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Dios es testigo de toda la maldad que se comete en este mundo. Él sabe todas sus canalladas, Él sabe todas sus frases groseras, Él sabe todos sus pensamientos inicuos contra el mundo. Él conoce los malvados y conoce los buenos. Él sabe quiénes se van a salvar y Él sabe quiénes se van a condenar. Él conoce todo. Conoce el corazón de cada ser humano. Por lo tanto, no tengan miedo, porque Dios lo sabe todo. Salgan, en el nombre del Señor, salgan a predicar la palabra de Dios. Y termina con esto: si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. El que sale a predicar la palabra de Dios y sigue la sana doctrina de Cristo, que es la que Él le enseñó a sus discípulos, que está fundamentada en la iglesia, que es la Iglesia Católica, debemos salir a predicar la palabra de Dios y enseñarla, y Dios lo recompensará en el cielo. Pero hay de aquellos hermanos pastores, fulanos de iglesias separadas, que niegan a Cristo. ¿Y cómo lo niegan a Cristo? No es aleluyándolo como lo aleluyan, no es glorificándolo no es profetizando como lo profetizan, no es haciendo milagros en el nombre del Señor como mucha gente lo hace, no, es desobedeciendo su palabra. Cuando usted dice que no hay que ir donde el sacerdote, lo está negando. Cuando usted dice que no hay que recibir la Eucaristía, que la ofrece la Iglesia Católica, que eso es un simbolismo, lo está negando. Que no hay necesidad de bautizar niños, lo está negando. Y dice aquí la Escritura, ya para terminar, que Él lo negará también delante del Padre. ¿Qué significa eso? Que no se salvará, que no se va a salvar. Es lo que yo he venido diciendo desde un principio. Esto que yo estoy diciendo es terrible, terrible para los que se le desobedecen a Dios. Más cosas podría decir, pero dejémoslo hasta ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.